Hola Muy- Mari, gracias por recibirme. Ahí, Hola, encantada. ¿por dónde estás? ¿Estás en México? Sí, en México, en pie de la cuesta, en el Pacífico. ¿Y ya sos famosa? ¿Te saluda la gente? No, No todavía. acá no. ¿Qué pasó, Mari? Cambió todo. Cambió todo, sí. Hemos estado últimamente, llevamos como 2, 3 meses en un rush, en una ola de buenas noticias y buena suerte y escalando, ¿no? Y ya sabes cómo es, como cae un premio y se empiezan a venir todos los demás y la gente se interesa y te hacen un artículo y luego más premios y así. Entonces estamos ahorita navegando esa ola. Es un proyecto en el que estabas trabajando hace rato, ¿no? Yo ya había escuchado hablar de tu solución con algas. Sí, pues fue justo, nos conocimos en Singularity, que en 2017, que tuve esta idea de empezar a absorber el exceso de nutrientes del agua con materia orgánica, ¿no? Y primero todo era como que muy, muy complejo, sobre todo en mi mente, cómo podría funcionar. Y lo primero que pensé fue como poner granjas de algas, macroalgas, como kelp o otro tipo de seaweed. Y conforme iba el tiempo y hacía más investigación y más, me di cuenta que entre más pequeño es un organismo, más eficiente es la generación de biomasa. Entonces empecé a decir, bueno, la biomasa más pequeña y más rápida sobre la Tierra son las microalgas. Espera, Ahí empecé a dar voy a necesitar ir un vueltas. poco más atrás, un poco más atrás. Okay. ¿Cuál es el problema? ¿Hay agua que se contamina por la agricultura? ¿Tiene que ver con eso? Sí, justo el principal consumidor de agua del mundo es la agricultura. 70% del agua dulce del mundo se va a agricultura, ¿no? Entonces, cuando quieres hacer un impacto en términos de agua, ese es el problema que hay que atacar. Y cuando vas un poquito más a fondo en cuál es el mayor contaminante de la agricultura, es el exceso de nutrientes. Estos nutrientes, siempre me pregunta la gente, pero ¿cómo llegan al agua en el primer lugar? Pues vienen, es nitrógeno y fosfato. Y vienen de muchas fuentes. Una, y muy grande, es el fertilizante. Aproximadamente la mitad del fertilizante que se aplica en el mundo no se absorbe ni por la planta ni por el suelo, y entonces se deslava y acaba en los cuerpos de agua. Ok. El otro es el excremento de animales. Todas estas granjas de cualquier cosa, de res, de puercos, de aves, hasta de peces, está lleno, el excremento está lleno de nutrientes. ¿Por Otra qué vez nitrógeno y fosfato. nutrientes? ¿El pesticida no es lo contrario a un nutriente? Exacto. Pero este es un nutriente porque es al mismo tiempo lo que necesitan las plantas para vivir y crecer. Ok. Entonces, justo ahí viene, o sea, piénsalo de esta manera, si el fertilizante que es bueno para las plantas acaba en los cuerpos de agua, en las plantas es comida, en el cuerpo de agua es un contaminante, Ok. ¿no? Pero realmente es algo bueno para el planeta. El problema es que está en exceso y está en los lugares incorrectos. Ahí va. Y bueno, casi cualquier proceso de la agroindustria, al limpiar o al hervir frutas y verduras, deslavas también bastante de estos nutrientes, o sea, de nitrógeno y fosfato, y lo haces a través de agua. Entonces, eso tiene como efecto que el agua, el primer contaminante de agua de la agroindustria en el mundo sea nitrógeno y fosfato. Y cuando puedes ir no sé si recuerdas esta plática que tuvimos del Stockholm Resilience Center, que nos enseñaban los límites del planeta y cuáles ya habíamos sobrepasado y cuáles no. Y ahí mostraban muy claramente cómo es nitrógeno y fosfato, dos grandes, grandes amenazas, que pues a mí me revienta la cabeza porque es como, ¿cómo puede ser algo que necesitamos Claro. muchísimo para alimentar a 10 mil millones de personas? Lo mismo que puede generar la Tercera Guerra Mundial de agua, ¿no? Entonces eran dos temas fascinantes para mí y claro, y entonces así me enamoré de este problema. Ahí va. Y surge, la solución fue cambiando. ¿Cómo? La idea entonces es limpiar este agua y poder aprovechar estos nutrientes, ¿no? Como las dos cosas. Exacto.
Ahí va. Entonces, es como economía circular, ¿no? Transformar el problema en una oportunidad o los contaminantes en un producto. Y, y sí, o sea, fue cambiando bastante porque como que vas pensando que lo puedes hacer de una forma y luego te das cuenta que no. Y, por ejemplo, para mí era, o sea, a mí me quedó claro, quien pueda resolver ese problema va a tener un gran impacto, pero también un gran negocio, ¿no? Porque si logras fijar esos nutrientes y quitarlos del agua, claro, es un boom. Entonces, primero yo pensé que lo podíamos hacer con la escorrentía agrícola, que es el agricultural runoff. Pero ya cuando vas a campo te das cuenta que capturar esa agua residual es muy difícil, porque va por ríos, va por pequeños lagos, y entonces te metes en ecosistemas muy complejos que es difícil remediar. Entonces fuimos afinando la solución a donde sí podíamos entrar. Y ahí nos dimos cuenta que la primera tecnología a la que podemos accesar es la acuacultura en tierra. ¿La qué de vuelta? Entonces, acuacultura. Acuacultura. Ahí va. Ajá. Entonces, por ejemplo, en Bajío, que es donde trabajamos, hay muchísimos granjeros de acuacultura que tienen unas pilas como de 60,000 litros. Y ahí viven un montón de tilapias y cada día, por el excremento de estas tilapias, tienen que cambiar 20% del agua de los tanques, porque si no se intoxicarían. Esta agua está llena de nutrientes y actualmente lo que hacen es aventarla a un río, que como te puedes imaginar es terrible porque entonces todo el río abajo se contamina y es la fuente de agua de muchas personas. Bien. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tomar esa agua de la tubería de los estanques y mandarla a un sistema de microalgas. Ahí las microalgas se comen estos nutrientes, el nitrógeno y el fosfato, crecen en 2-3 días y luego con o fertilizante y esto es el mejor pivot que hemos tenido y aparte lo más nuevo, comida para peces. O sea, la microalga naturalmente ya es el alimento de los peces. Entonces, lo único que hacemos nosotros es lo sacamos, lo mezclamos con otros ingredientes como alfalfa, harina de pescado y demás. Y, y después los comprimimos en pequeños pellets y se vuelve a hacer comida de pez. Ok. Wow. O sea que es esta misma alga la que purifica, es la que absorbe los nutrientes y después puede ser utilizada. Exacto. Hermoso. Y está recibiendo, ¿por qué te parece que la idea tiene más aceptación ahora que antes? ¿Qué cambió? Pues maduró, ¿no? O sea, antes era muy claro en mi cabeza, pero no, la verdad es que yo tampoco había estado en el campo, no había visto el problema de cerca, no había entendido cómo funciona con los agricultores, cómo es que está llegando ese contaminante al río, ¿no? Y cuando ya lo puedes ver ahí con los clientes, platicarles, entiendes un poco más cuáles son sus problemas y sus retos y qué sería algo que realmente traería un beneficio para ellos, ¿no? Entonces, eso ayudó a que fuera como más claro. Y bueno, también siempre, ¿no? Cuando tienes una idea, el riesgo es enorme. Y cuando la gente ve que ya la trabajaste durante año y medio y que ya tienes prototipos y pilotos y una patente y pequeñas cosas, pues ya es mucho más fácil que la gente quiera seguirlo, porque el riesgo se ha reducido muchísimo. Entonces es más fácil, ¿no? Y esta gente a la que le venden el producto, digamos, ahora me vas a contar un poco más en qué consiste, no son quienes padecen el problema, ¿no es cierto? Como que, o ellos, bueno, esto que decís sí tienen que limpiar su agua, pero en realidad el agua con nutrientes va a otra población, ¿no? ¿Cómo resolves esas dos? Exacto, tienes toda la razón. Pues realmente dándoles un incentivo. El 40% de los costos variables de los agricultores de acuacultura es la comida de pez. Ok. Tú le puedes resolver ese problema, entonces dicen, pues lo que sea con mi agua, ¿no? Pero entonces le dices, o sea, ellos no lo hacen por el agua, ellos lo hacen por reducir sus costos. Perfecto. Entonces, el agua limpia es una externalidad positiva, pero no es lo que paga el sistema, ¿no? Porque sobre todo en México, hoy no hay realmente sanciones para
para el exceso de nutrientes en cuerpos de agua y, y el tratamiento de agua no es realmente costeable. Entonces nosotros le dimos la vuelta y eso es lo que siempre decimos, ¿no? O sea, como que hicimos el tratamiento de agua costeable teniendo otro producto final. Hermoso. Sí, locura. Y aún así, el trato es individuo por individuo, digamos, van a clientes pequeños, estás buscando empresas grandes, ¿cómo te imaginas el desarrollo? Sí, pues ahora vamos todavía por pequeños, ¿no? Y todavía estamos desarrollando la tecnología porque, pues, tenemos 3 pilares que son de la tecnología, que son los verdaderos retos. Uno es la biotecnología. ¿Qué tipo de microalgas viven en cada sistema? Y lograr hacerlas la más eficiente posible para que limpien el agua, ¿no? ¿Para cada agua necesitas una alga distinta? No para cada agua, pero sí para cada producto final. Por ejemplo, el consorcio de microalgas que ocupamos para hacer fertilizante es muy diferente que el que ocupamos para hacer proteína. Ok. Son diferentes. Y cada uno de ellos, consorcio es solo el mix de las microalgas, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de algas en uno y hemos logrado que estas se estabilicen y que convivan y que ninguna especie le gane a las otras. Además, necesitábamos escoger a las más rápidas y a las que más rápido se adaptan a diferentes temperaturas, a diferente luminosidad, etcétera, ¿no? O sea, todo un reto ahí. Y ahora tenemos este otro que es para proteína. Entonces, por un lado, hay un gran reto en todo lo que es biotecnología y los microorganismos y que estén sanos y estables y vivan de las aguas residuales. Luego tenemos la parte del sistema, que es, ok, ya tenemos la microalga, pero ¿dónde vive esa microalga? ¿No? Las microalgas se alimentan de estos nutrientes, nitrógeno, fosfato y CO2 y luz solar. Entonces necesitamos generarles reactores donde tengan muchísima exposición a la luz, donde la temperatura no suba, donde el burbujeo de CO2 sea el más eficiente, por así decirlo. Además, que no hagan fugas, que sea fácil de operar, que los agricultores no le teman, que sea fácil dar mantenimiento, etcétera, ¿no? Una serie de retos ahí. Y por el otro lado tenemos toda la parte de los sensores y el Internet de las cosas. Entonces, nosotros siempre dijimos como, hace 10 años esta solución hubiera sido imposible porque hubieras necesitado a un biólogo en la granja tomando muestras y viendo que las algas están sanas, ¿no? Hoy en día esto se puede hacer con sensores, con todo tipo de infectadas, si ya están listas para que se coseche, etcétera, ¿no? Pero en el camino nos dimos cuenta que los sensores que nosotros realmente necesitamos son bastante caros, como mediciones de nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal, varias cosas y data science, para, en los cuales medimos todas las variables durante un mes en un prototipo pequeño en el laboratorio. Todas, las baratas y las caras. Y después... Ay, se entrecorta la conversación. Y con eso... Sí. Me estás diciendo que lograron hacer un prototipo con todos estos sensores, diferentes tipos de cosas que ustedes miden. Sí. Bien. No, hicimos un prototipo y medimos todo de ese prototipo. Las cosas caras y las cosas baratas. Sí. Y después de eso, baratas y predecir los resultados caros. Ok. Como que De esa encontraron manera, correlaciones entre las distintas variables. exacto. Y de esa manera puedes entonces usar sensores muy baratos en el campo y tener resultados bastante complejos de las microalgas. Entonces, ese es un gran breakthrough porque le baja muchísimo el costo al sistema, ¿no? Pero bueno, estos son todos nuestros 3 grandes retos de la tecnología, de cómo la fuimos desarrollando. Y entonces has ido ampliando tu equipo, ¿no? Porque vos venías, Mari, tu formación era en esto, ¿no? En sustentabilidad, estudiaste en Columbia, estudiaste en Berlín. Sí. Pues primero estudié ingeniería en energía,
que es otro mundo, pero siento que de ahí se me quedó mucho la idea de descentralizar, ¿no? Todos los paneles solares, que es lo que a mí realmente me tocó en mi etapa profesional, era un boom, ¿no? Había cambiado totalmente el juego de la energía eléctrica y de cómo se mandaba, cómo se amortizaba y todo esto. Entonces, eso es algo que se quedó muy latente en mí y que creo que aquí quise replicar. Y pues sustentabilidad siempre ha sido lo que ha estado en mi corazón. Entonces es más fácil encontrar la pasión y el motor para querer hacer un cambio desde ese lado, ¿no? Para mí. Hermoso. Entonces, ¿el equipo a quiénes fuiste sumando? ¿Cuáles eran como las áreas de conocimiento? ¿Qué cosas fuiste incorporando a tu idea? Pues todo un poco, porque primero hay que tomar en cuenta que, como ya dijimos, mi background no es en biología o biotecnología. Entonces sí entiendo de microalgas y leí muchos papers, pero yo en mi vida he sembrado una microalga, ¿no? Hasta ahora. Como no. Entonces necesitaba conseguir a la gente correcta que lo pudiera hacer en el laboratorio. Y al principio empecé muy del lado técnico, biotecnólogos, biólogos que crearan la cepa y demás. Y ahí pues tenemos ahorita a alguien súper fuerte que es nuestra CTO, Paola Constantino, que es una crack en todo microbiología. Entonces ella coordina todo nuestro equipo técnico ahora de qué necesitan las algas, cómo se adaptan, qué especies necesitamos, cómo se cosechan, etcétera. Cuando fue pasando el tiempo, necesitamos a alguien que sacara esos experimentos del laboratorio y los llevara a un piloto, ¿no? A un tema más grande, en vida real, en un invernadero, ahora ya en un rancho. Pero esta persona es Mariana, que ella es la project manager. Y entonces ella tiene un background entre ingeniería y biología. Entonces justo es perfecta para entender qué es lo que necesitan las algas y demás. Y ella está en esa parte. Y luego empezamos a poner todo lo de los sensores y todos los modelos. Y eso lo lleva Raúl, el equipo. Atrás de eso, de bambalinas, tenemos a Marla, que es como la Chief of Staff, que ella se hace cargo de que todos sobrevivamos en nuestro caos administrativo y demás, porque la mayor parte del equipo es técnico, porque mi formación es técnica y es lo que me mueve, pero sin la parte de administración y de business, nadie de nosotros tendríamos salario, ni, exacto, ni materiales, ni nada de más, ¿no? Entonces Marla es súper importante en esta otra parte. Y súper lindo, Marla había trabajado conmigo desde mi otra startup hace 6 años. ¿Con la Entonces, no. Sí, exacto, la de Unicel, sí, súper lindo. Entonces regresó y nos entendemos muy bien, ya sabemos cómo trabaja cada una, entonces ahora estamos en esta nueva aventura. Pero sí, tenemos, o sea, poquito a poquito, y también hay mucha rotación, ¿no? Porque empiezas, tienes una idea, y esto es, como cualquier startup, es sudor y sangre y lágrimas y de todo, pero cuando funciona algo es muy reconfortante porque es como, wow, es nuestro, ¿no? Pero pues sí, no es para todos, entonces ha habido mucha gente que viene, se junta al proyecto y a las pocas semanas o a los pocos meses decimos como, no, pues es bien, pero tal vez tú no tienes esa urgencia de salvar el mundo ahora, ¿no? Y nosotros sí, entonces también somos muy, sí, muy intensos en ese sentido. En este continuo de tener una idea y salvar el mundo, digamos, ¿en qué instancia están? Me decías que están saliendo ya del laboratorio, están probando sobre el agua, la máquina, contame un poco. Sí. Justo... ¿Una máquina? No, ¿qué es? Como un colador. Sí. Sí. Es un sistema, así lo llamamos, porque tiene varias cosas. Tiene un filtro, luego tiene los bioreactores y luego un sedimentador. Okay. Entonces le llamamos el sistema, ¿no? Pero sí, o sea, fue muchísimo tiempo de investigación y demás, y ahorita por fin lo estamos viendo en vivo, ¿no? Entonces son reactores de 2,5 metros de alto que, o sea, tienes que tomar en cuenta que Mariana, nuestra project manager, mide 1,60, ¿no? Entonces es como, claro, son gigantes para nosotras. Y
Y pues sí, ahora estamos limpiando 3.200 litros de agua, que bueno, y eso es lo que albergan las algas, que sigue siendo muy poco para la agroindustria, pero es el primer paso para probar que una tecnología es viable, ¿no? Entonces nos queda claro que con más dinero y más talento esto se podría hacer mucho más grande, más eficiente, con mejores impactos, ¿no? Pero sí, ahora apenas acabamos de lograr el piloto, que fue toda una experiencia, la verdad. Qué lindo. ¿Y qué? Después es la misma persona la que tiene que cosechar esas algas? ¿O tienen que ir ustedes? ¿Es como un servicio que van a proveer? ¿Cómo se lo imaginan? Nada, se abre una válvula, se cierra otra, se vuelve a llenar los reactores igual, y las algas, todo el proceso está un poco automatizado, ¿no? Entonces, son varios pasos, pero realmente el agricultor o el dueño del rancho solo tiene que abrir y cerrar válvulas en un cierto orden. Hermoso. Loquísimo. Bueno, Mari, felicitaciones. Y bueno, justo nos conocemos, ¿no? De antes, y de verdad es muy emocionante ver qué estás haciendo, está sucediendo, ¿no? Como esa idea que es real y que, bueno, no hablamos mucho algo dijiste del problema que está resolviendo, ¿no? Pero si contame un poco del potencial de la solución, ¿no? También, como que ya vimos la gravedad del problema, pero ¿esto puede resolver? ¿Puede salvar el agua potable? Sí, claro, o sea, al final cuando logras cambiar, para mí lo importante es cambiar esos números, de 70% del agua fresca se va a estos lugares y ya no se puede volver a ocupar, o estos primeros contaminantes. Entonces, únicamente si empezamos a atacar la acuacultura, el potencial de salvar agua es enorme, ¿no? Porque entonces puedes reciclar la misma agua que antes era de desperdicio, se puede volver a ocupar en estos tanques. Pero además, el potencial es que esto se puede hacer con cualquier tipo de animal. Se puede hacer con cerdos, vacas, pollos, etcétera, ¿no? Entonces, esos son nuestros dos principales mercados y los que queremos atacar. Pero también como lo hacemos desde un lugar de muchísima pasión, pues pasamos nuestros tiempos en carretera y tiempos libres ideando cómo lo podríamos hacer para ríos, para mares, para, ¿sabes?, otros ecosistemas que ya también se ven afectados por eso. Entonces, ahora justo Paola y Mariana están desarrollando una idea de hacer un filtro de celulosa, igual con microalgas, que pueda retener esos nutrientes en un río. Entonces, tal vez eso ya es la siguiente fase, ¿no? De saber cómo los podemos aprovechar de otras formas. Que ya te he escuchado yo hablar de eso. De río, del agua corriendo en el río, sí, te escuché. Exacto. Entonces, pues tenemos muchas ideas, viene como muy grande esto y creo que eso es lo padre, ¿no? Como al final sabemos que esto es un problema muy grande y que se puede atacar de muchas formas. Esta es una idea que logramos madurar y llevar al siguiente nivel. Pero estamos abiertos a que si esto en el futuro no funciona de esta manera, podamos hacer un pivot a otro tipo de maneras de recuperar estos nutrientes, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, el potencial es enorme. Claro. Y reciben y ahora tienen también plata para poder invertir en la idea, ¿no? Por fin. Sí, súper por fin. La verdad, tuve mucha suerte porque desde que el proyecto era muy pequeño, recibí el primer fondo grande de investigación y eso es lo que me dio chance de ocupar un laboratorio y poder pagar esa parte, ¿no? Y luego recibimos otras becas como de National Geographic y de Lyra Hill y así, pero eran pequeñas becas que sí se sienten mucho más como bootstrapping. Y ahora este fellowship que se llama Echoing Green está padrísimo y ahorita igual si quieres te cuento más de la demás gente y así, pero es un fondo súper atrevido o riesgoso que invierte en personas, no tanto en las ideas, sino en líderes, le llaman ellos. Y entonces invierten en ellos a una edad muy, muy temprana, muy independientemente de cómo esté su proyecto, sino más bien en la trayectoria de las personas, porque saben que si no es esto, puede ser otra idea. Y esa beca, pues es súper prestigiosa,
pero además muy, muy selectiva. Sí. Pero una vez que la tienes, ellos te empujan muchísimo, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad, bueno, me fui a Nueva York a competir por ella y tal, nos avisaron que sí la tenemos, y luego te llevan ellos como en un fellow retreat, le llaman, que es como una semana para conocer a todas las otras personas a las que les han dado la beca. Y al final hay una gala con gente muy, muy famosa y rica. Y a mí me seleccionaron para hablar en la gala, que fue un gran, gran, gran honor. Y un poquito de la crisis climática, lo que estamos viviendo y cómo la podemos atacar, ¿no? Entonces, eso estuvo padrísimo. Wow. Y ya de ahí vieron muchas otras opciones, porque entonces tienes a un portafolio manager que está constantemente intentando impulsarte en otros aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos escribieron una carta de recomendación para Techstars, donde nosotros ya estábamos en las finales y habíamos pasado una serie de entrevistas y selección y demás, pero bueno, ese program manager escribiendo todo lo que sabe de mí, del proyecto, pues fue la gota que derramó el vaso hacia un sí. Entonces, ahora eso se pone aún más interesante porque vamos a irnos 3 meses a Denver, en Colorado, a acelerarnos con Techstars, que es una de las mejores aceleradoras de Estados Unidos y el mundo. Solo aceptan entre el 1 y el 3% de todos los candidatos. Wow. Y este año, creo que lo tienen desde el año pasado, pero es la primera vez que Techstars hace un partnership con The Nature Conservancy. Perfecto. Sí, entonces esta alianza permite que por un lado tengas el mejor soporte de desarrollo de empresas privadas, a la par de el mejor soporte de conexiones de gente que quiera hacer algo por el medio ambiente, ¿no? Entonces se unen y tienen este programa en Colorado al que nos invitaron y igual, ¿no? Ya viene otra vez con funding más serio y con pues una serie de posibilidades enormes. Entonces, sí. Sí. Y está sucediendo, ¿no? Sí. Sí. Nosotros en particular vamos a tomar alianzas estratégicas. Si bien una forma muy útil de recibir dinero para emprender es el Demo Day y hablar con inversionistas y demás, por la naturaleza de este negocio que es hardware y que es biotecnología, que ambas características consumen muchísimo dinero. Entonces, no nos conviene ahorita tener un pool de inversionistas grandes que tomen mucha parte de la empresa por poco dinero. Lo que nos conviene ahorita es ir por estrategias, por strategic partnerships, ¿no? Aliados estratégicos. Alguien que nos permita escribir una historia de éxito con ellos grande, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos. Teniendo un par de 4 o 5 historias importantes en granjas importantes, entonces el dinero puede venir fácil, en vez de ir a buscar el dinero y luego hacer estos pilotos, ¿no? Entonces ahí está. Y recién pensaba un poco, te veía ahí en la playa, y pensaba también como la sustentabilidad con uno mismo, ¿no? Como qué pasa también con la vida del emprendedor cuando esto que tanto deseabas empieza a ocurrir y qué pasa con uno, ¿no? Con la salud, con el disfrute, con la mente. Claro. Sobre todo en estos contextos que lo haces por una causa más grande y por algo que crees realmente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es... Claro. Yo creo que esa es el arma más fuerte que tenemos en nuestro equipo y al mismo tiempo la más peligrosa, ¿no? Porque todos estamos súper conscientes de que hay que hacer algo y queremos hacer algo y vemos ahora las oportunidades venir y decimos, las tenemos que navegar, ¿no? O sea, somos súper privilegiados y suertudos de tener esto, entonces es ahora. Y al mismo tiempo, si uno no está bien, nada está bien alrededor, ¿no? Entonces hay que poner límites, hay que cuidarnos también mucho entre el equipo, porque nosotros vivimos mucho tiempo juntos. Cuando estamos en campo o en el laboratorio, ahí compartimos casa.
Entonces, al final somos un equipo de trabajo y una gran familia. Y esto, esto tiene, sí, tiene muchas responsabilidades, ¿no? O sea, como de fomentar en la cultura empresarial, meditar, hacer ejercicio, bajar al estrés, ciertas horas donde ya no se puede hablar de trabajo, sí, reír, ya sabes, como lo importante. Bien. ¿Y cuándo te vas a Denver? ¿Quiénes van? ¿Cuándo se van? ¿Ya saben? Sí, todos volamos el 27 Okay. de julio, o sea, ya pocos días, menos de una semana. Y estamos allá 3 meses. Y regresamos el 2 de noviembre y el 4 nos vamos a China, a Unleash Plus, que es otra aceleradora, pero esta es de la ONU y unos daneses. Y es súper padre también, va como alineado a las Sustainable Development Goals. Yo fui el año pasado y ahora invitaron a todo el equipo. Entonces, padre, otra gran oportunidad. Entonces, sí, se viene con todo. Qué orgullo. Bueno, ya me contarás a la vuelta. Sí, sí, muchas cosas que contar. Bueno, Mari, gracias. Un placer hacer un poco de catch up. En serio, mucha alegría ver que lo que haces que es bueno, o sea, es bueno para todos, realmente. Así que, bueno, gracias por por la determinación, ¿no? Sobre todo. No, gracias a ti, me encanta colaborar en esto y siempre como que este mensaje sirva para otra gente. Cuidarse mucho, tener mucha pasión y confiar en el universo. Y hacer algo que sirva, ¿no? Exacto. No otra app. Muy bien, Chula. Muchas gracias.